¿Qué tal, Beto? ¿Tenés algún tema para plantearnos? Contanos. Estamos terminando el mes de marzo, Ujú. que fue realmente muy, pero muy intenso, eh, fundamentalmente desde el arranque, que en los primeros días tuvimos la movilización de la CGT, es decir, mucha marcha callejera, eh, enorme presencia del sindicalismo docente, decíamos de la Confederación General de Trabajo, Sí. de otras organizaciones sindicales, hasta llegar al 24 de marzo con una movilización eh, importante, intensa y muy al límite en términos de la ley de defensa de la democracia y claramente de la apología de la violencia. Eh, y al parecer, por la información que estamos recabando por estas horas en las pocas empresas encuestadoras creíbles que pudieron o que no quedaron chamuscados e incendiados del verdadero papelón que hizo mucha gente de esta profesión a lo largo de 2015, pifiándole prácticamente en todo lo que pronosticaban y jugándose tan fuerte por un triunfo en primera vuelta de Daniel Scioli, pero algunos han salvado la ropa y me comentaban que en los cierres preliminares se está terminando lo que es los números de opinión pública, que mira con mucha atención la gran mayoría de la clase política, más concretamente en estos tiempos en la Casa Rosada, en la gobernación de María Eugenia Vidal, Ujú. desde ya también todo el mundo político, es decir, cómo ha quedado la sociedad después de este tercer mes del año, como decíamos, muy importante, con el conflicto docente, con el no inicio del ciclo lectivo, con todo lo que comentábamos, con una situación económica que no termina de demostrar recuperación, por lo menos en el bolsillo de la gente. Y lo interesante, Gustavo, es que lo que me confirman es que en primera instancia se ha frenado la caída que venía teniendo tanto la figura del presidente Macri como su gobierno, tanto en mediciones a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en el mes de febrero, entre enero y febrero, pero sobre todo en el segundo mes de este 2017, se había percibido quizás los peores números eh, en relación a la administración de Cambiemos desde que asumió el 10 de diciembre de 2015. En esta oportunidad, a ver, no es que ha habido una recuperación, pero sí, en primera instancia se ha frenado la caída y el dato tiene que ver esencialmente con una Vidal que aparece más allá del costo político y lo que significa para un sector importante de los bonaerenses que no haya ciclo lectivo, que no puedan mandar a sus hijos al colegio, aparece favorecida y el escenario, en definitiva, de enfrentar tomar a Roberto Baradel como la bestia negra y ponerla a ella, comienza a darle algunos frutos. Y por otro lado, que me parece que ese es el dato realmente interesante, en algunos sectores de clase media, en centros urbanos, la sobreexposición del kirchnerismo en las calles, en la marcha de la CGT, en las marchas de los docentes, y sobre todo el 24 de marzo, con las tremendas declaraciones de Bonafini, la aparición de Aníbal Fernández, de la mano de Roberto Baradel. Bueno, todo lo que hemos visto generó un susto muy importante en aquellos que venían y que todavía pueden estar enojados con el presidente Macri, con el gobierno nacional, con la falta de recuperación de la actividad económica, por la quita de las cuotas, pero evidentemente apareció el tren fantasma y eso ha generado como mucha preocupación y es evidentemente algo que lo venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? El oficialismo, así como el kirchnerismo en los primeros tiempos, tanto de Néstor como en el arranque de Cristina,
tienen eso a favor, es decir, no se vislumbra una oposición a nivel nacional competitiva, fundamentalmente unificada, y todavía el kirchnerismo, que tiene lo suyo, sobre todo la figura de la expresidenta en el conurbano y en algunos sectores, también sirve para asustar a aquellos que se mostraban como desilusionados y que en definitiva dicen, bueno, no, nos asustamos un poco, pero ojo que pueden volver estos, y evidentemente ese elemento, como lo preveían muchos hombres del gobierno, tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires, empieza a generar efectos, es decir, por lo menos a lograr que la gente se enoje más con Cambiemos y comienza, digamos, a por lo menos a abrirse un escenario de muchos interrogantes. Y ojo, también lo que nos comentan algunos encuestadores es que apareció no solo en sondeos, sino muy interesante en los famosos focus group, ¿no? Que son esas especies de análisis y trabajos más cualitativos que cuantitativos, que se toman una cantidad de personas X representativas de un determinado sector, o buscando un universo que se parezca más, por ejemplo, al del Gran Buenos Aires o la zona que quieras medir, y se ha comenzado a percibir, incluso en sectores bastante críticos de Cambiemos, también una mirada alentadora de cierto entusiasmo por el anuncio de los créditos hipotecarios, es decir, que este simple anuncio hasta ahora de la posibilidad de acceder a un dinero relativamente, por lo menos en materia de cuotas y de exigencias, relativamente interesante para amplios sectores sociales, ha generado cierto entusiasmo. Veremos después, como pasa siempre con todas estas cuestiones, la implementación. Claro, claro. Estaba viendo, o más que viendo, analizando la frase de Micheli, uno de los oradores del acto de hoy, ¿no? Que dice que ojalá todos los días haya una movilización hasta que caiga este modelo económico. Es un sinceramiento total, ¿no? Que es decir, que van a haber marchas todos los días hasta que, o al menos en el intento de que caiga el modelo económico. Que caiga el modelo económico es que caiga el gobierno, lisa y llanamente. Y de alguna manera, o es que caiga el gobierno, o es generarle un golpe realmente muy, muy duro. Y vos fíjate que esta frase de Pablo Micheli, uno de los líderes de la CTA que hoy se han movilizado, me hacen acordar mucho a los cánticos de las movilizaciones de Ubaldini, mucho más multitudinarias, que paralizaban el país, los famosos 13 paros generales contra Raúl Alfonsín, que en la última etapa, cuando no comenzaba a dar respuestas el famoso Plan Austral, se escuchaba. Yo tuve oportunidad en mi arranque profesional de cubrir muchas de esas movilizaciones porque seguía sindicalismo, cantaban: vamos a seguir haciendo paros, vamos a seguir haciendo huelgas hasta que el Plan Austral se vaya a la M, ¿no? Y en definitiva lo lograron, porque recordemos que más allá de la impericia que tuvo Juan Zurril y José Luis Machinea en el Banco Central, y Bernardo Grispun, también mucho tuvo que ver la alta conflictividad sindical para el fracaso económico del gobierno de Alfonsín. Entonces digo, me parece que este tipo de cuestiones, hago el paralelismo, son las que empiezan a surgir en muchos sectores sociales que, claro, insisto, más allá de que admiten que el presente no es nada bueno, es bastante malo en materia económica, que han bajado sus expectativas, de todas maneras, cuando surgen o aparecen este tipo de expresiones realmente pero tan duras como hemos visto a lo largo de este marzo que se nos va, evidentemente terminan siendo aliados de la Casa Rosada. Sí, tal cual. Aparte, la postal es más clara, échale agua, ¿no? Quienes están
hoy haciendo ese reclamo son el Barba Gutiérrez, que destrozó un municipio como el de Quilmes, que fue uno de los más beneficiados precisamente por lo que era el dinero del gobierno central durante 12 años. Roberto Baradel, un aplaudidor profesional de la Casa Rosada, que tampoco se encargó nunca de protestarle al gobierno kirchnerista por ninguna de las actualizaciones salariales de los docentes. Y en estos momentos Hugo Yasky, que está hablando, ¿no? Exactamente. Y otro que se ha mostrado como representante de otra de las aristas de la oposición en la calle es el ex embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés, homónimo mío, yo soy con Z, él es con S, que recordemos es una persona con muchísimos vínculos con el Papa Francisco, sí, que es también otra de las cuestiones interesantes, ¿no? Cómo desde el Vaticano todavía sigue el vínculo y la muy buena relación con los sectores que son más duros, incluso en las organizaciones sociales y los piqueteros, que son más duros contra el gobierno de Macri. Sí, ese es otro elemento que aparece ahí mezclado en este cambalache que vimos en la calle durante gran parte del mes de marzo. Beto, te agradezco mucho el ayudarnos a pensar un poquito la Argentina. Te mando un saludo muy grande, ¿eh? Abrazo grande, Gustavo. Chao, hasta luego. Beto Valdés en el ojo de la tormenta. Hacemos una pausa, volvemos en instantes.